Bien, en esta oportunidad vamos a dialogar con un escritor y precisamente en diálogos y actualidad. Y se trata de don Mario Contreras Vegas, bien digo, que ha escrito varios libros ya, como 12 nos contaban fuera de pantalla. Los invitamos entonces a conocerlo, a dialogar, y historias seguramente vamos a conocer de don Mario. Bienvenido. En este diálogo ha sido muy rico conversar con usted, pero hay uno de los temas que también de alguna manera me gusta mucho, me apasiona, el tema que usted realiza como escritor. Ah. ¿Cuántos libros ya al buen chileno ha sacado? La verdad es que he sacado 13 libros con títulos diferentes y materias diferentes, evidentemente. Los 6 primeros de ellos son de poesía. Por acá tengo los títulos, porque tengo aquí uno de los libros. Este es la segunda edición de Ñancupe, el pirata de Chiloé. La primera tenía tapa roja, era más chiquitito, qué sé yo. Alguna gente que lo debe conocer acá en Chonchi lo tiene. Porque a propósito de este sujeto, Pedro Ñancupe el Alarcón, existen muchas historias, muchas historias locales, muchas historias de gente que vive por allá por Melinca, que vive en Quellón al sur, en las islas, y que tienen una historia trágica y tenebrosa de este personaje. Pero yo me fui a los documentos oficiales de la investigación judicial que lo condenó a muerte. Y en realidad jamás se le probó muerte alguna. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces uno, después de leer todos los expedientes, de leer, investigar respecto a las noticias de la época, ¿cierto? Descubrir una serie de anomalías como esta cosa de ¿cómo se llama el proyecto Huracán que está pasando en la 8ª región? Descubre que la única acusación formal, si se quiere, que tiene Ñancupe respecto de su participación en el asesinato de 2 personeros o de uno, es la acusación que le hace un sobrino de 15 y un hermano de 17, que declaran ante el juez que estando un día en estado de ebriedad en una cantina en Melinca, Pedro Antonio Ñancupe Alarcón les confiesa haber asesinado a un ciudadano de apellido Lepío por un robo que éste le había hecho de un cargamento de cholgas. Porque alguna vez, él trabajaba en los lobos, trabajaba en las cholgas fundamentalmente, y también en el ciprés. Entonces cuando llenaba su embarcación con la carga correspondiente, venía al puerto de Melinca, a veces iba hasta en Cuba, a veces pasaba a Chonchi o a Castro a vender sus productos. Pero al pasar por Melinca, salió al puerto a tomar, típico de la época, ¿cierto? Y mientras estaba tomando, le vaciaron la lancha. Entonces, como él terminó averiguando, qué sé yo, tuvo sospecha, qué sé yo, en algún momento dado se habría encontrado en alta mar con estos fulanos, 2 fulanos eran, Lepío y no me acuerdo cómo se llama el otro, les habría dado muerte. Pero esta acusación, considerada en el estado en que la contó, en estado de ebriedad, porque no lo confesó, que se lo contó a 2 menores de edad, que en esa época eran muy menores de edad, porque era mayor de edad a los 21. Claro. Entonces, no habría, ante ningún juzgado del día de hoy, habría tenido cabida. Él ya había sido procesado 10 años antes por estas mismas acusaciones y había sido absuelto. Y las acusaciones no cambiaron, fueron las mismas. Y 10 años después lo condenan a muerte. Bueno, entonces, no es efectivo, como dice la gente, que Ñancupe mató a 99 personas. Es un mito también el hecho de que
exista una ley, o hubiese existido en ese tiempo una ley que le permitía al presidente de la República amnistiar a un ciudadano que logre matar a 100, porque esa es la historia que cuenta la gente campesina, que estaba esperando llegar a los 100 para pedir la amnistía. Me parece tonto, ridículo, absurdo, qué sé yo, a más muertos, más perdón, imposible. Pero en fin, no fue un ciudadano, un asesino, fue simplemente un hombre de campo que se vio agredido por sus iguales, por sus pares, por la naturaleza brutal de aquella época. No se olvide que él había estado hasta cuarto año en la escuela básica, por supuesto, pero el trabajo era de gente muy esforzada, muy duro, fundamentalmente muy duro. ¿Cuántos años atrás estamos hablando? Bueno, él fue fusilado en 1889. 1889 a los 50 años de edad. Entonces, no sé, yo no hago una defensa de él, yo no digo que sea absolutamente inocente, pero yo sí, todo coincide plenamente con una ideología del Estado chileno que había firmado poco antes la ley se decretó la pacificación de la Araucanía en la que participó el coronel Cornelio Saavedra, y en la que da cuenta el presidente de la época diciendo que esta pacificación que usted me ha encargado le ha costado al Estado de Chile apenas unos cuantos toneles de vino y otros tantos de cerveza con los que hemos, qué sé yo. Es decir, una pacificación que se hizo prácticamente en base al engaño para apropiarse de las tierras, porque el Estado había decidido que la mejor forma de industrializar este país y desarrollarlo era traer colonos extranjeros, porque los chilenos no trabajaban. Claro, no trabajaban, efectivamente en la cultura indígena no existe el trabajo asalariado, metódico, puntual, etcétera, etcétera, como entendemos nosotros, sino que ellos trabajan toda la vida al ritmo de los tiempos. Claro. Uno aquí en Chile lo entiende, cuando llegaron las pesqueras que conocemos hoy día, la gente, el día que había que cosechar papas no iban a trabajar nomás, pues el día que había que sembrar no cosechaba. O sea, no había cosecha de salmones simplemente, porque había que cumplir con las tareas cíclicas de la temporada, porque si no, si mañana va a llover y yo tengo todavía que entrar mi pasto hoy día, evidente que no voy a trabajar y entro mi pasto, porque si no se me va a podrir. Entonces son esas cuestiones que no lo entiende la gente de afuera, porque aquí se trabaja en función o en ritmo con la naturaleza, y eso es real. Entonces el chileno industrioso, más que nada el empresario, el comerciante que quería producir para poder copar los mercados latinoamericanos o mundiales, necesitaba gente ahí que trabaje de sol a sol, etcétera, etcétera, como lo hicieron los mineros en el norte, etcétera. Pero aquí no se daba esa cultura. Entonces, es evidente, entonces el Estado tomó la decisión de simplemente transferir los terrenos que estaban desocupados a postores extranjeros o nacionales que tengan plata y que quieran invertir en ellos para hacer producir. Y necesitaba vender los terrenos, eso por un lado. Entonces, pero había que tranquilizar o acallar a los que se oponían a esto, que eran las comunidades indígenas nacionales. Entonces, en Chiloé, como no había soldados, fuimos conquistados más bien por la presión de la Iglesia Católica que por la fuerza de los soldados. Había que encontrar diversos modos de acallar a la comunidad indígena local. Apareció el intendente Martiniano Rodríguez en esta misma época, ¿cierto? Y procesó a 40 y tantos ciudadanos de la comuna de Kemchi y del norte de Ancú, ¿cierto?, acusándolos de brujerías. No es una acusación, digamos, que esté contemplada en los códigos penales, pero se le acusó de brujería y se condenó a varios de ellos. Entonces se dejó a la comunidad indígena herida, violentada, ¿cierto?, avergonzada tal vez de aquellos crímenes de que se le acusaba. Y después, cuando no fue suficiente, porque por este lado no había caído ninguno de por estos lados, entonces, bueno, al resto acusémoslo de piratas, de violentos, de asaltantes, si fuese en el lenguaje de hoy, terroristas. Y eso implicó que una vez que fusilaron a Ñancúpel, se produce un silencio de las causas indígenas de 50 años, de 50 largos años, hasta que llega un cacique de San Juan de la Costa, relegado en 1942 a Chiloé, y levanta de nuevo el movimiento indígena, o sea, organízalo,
a la comunidad indígena de Compu, de Huequetrumao, qué sé yo, les da vida, les da a conocer quiénes son ellos, qué es lo que saben, qué es lo que tienen que entender por su historia, etcétera, etcétera, y aparece recién el cacicado, las comunidades, pero pasaron 50 años de silencio en que nadie dijo nada, mientras los ricachones de este país hicieron samba canuta con los territorios, con los bosques, con los terrenos, qué sé yo. Yo he hecho, además de este libro, escribí un libro que se llama Reivindicación Histórica de la primera compañía de bomberos, compañía de la que yo soy miembro en Castro, que es una reivindicación, justamente eso, porque la historia es la siguiente. El Cuerpo de Bomberos se constituyó en su época, 1896, con los principales habitantes de la comuna de Castro. El mayor, o sea, uno de ellos era, qué sé yo, el que apresó a Ñancuper, justamente el Melinca, don Belisario Bahamonde, que abuelo de Claudio Alvarado, el que fue diputado, ¿cierto? Yeah. Y otros destacados próceres, armadores, dueños de aserraderos, dueños de grandes fundos, qué sé yo, la familia Christie, la familia White, qué sé yo. Entonces, una serie de potentados, pero eran toda gente mayor. De hecho, don Belisario Bahamonde tenía como 70 y tantos años, 73, 74, al momento de asumir como superintendente, como jefe de una institución que no sabía cómo ni cómo funcionaba, porque nunca no había habido un bombero, salvo en Ancún, no había un bombero en Castro. Y don Juan Christie Dangle, después le cambiaron el nombre, era Mac Douglas, pero le cambiaron por Dangle, don John Christie Dangle, tenía 69 años. Y ya fue el primer comandante del Cuerpo de Bomberos, pero después asumió como superintendente, porque este otro señor era jefe de policía en Melinca, jefe de aduana y policía en Melinca, el señor que nombré primero, ¿cierto? Y él asumió como superintendente, entonces asumió un señor Oberreuter como comandante. Pero el Christie murió en 1903. Entonces, cuando empiezan a morir los fundadores, que eran todos mayores, y que murieron prácticamente en la primera decena del siglo, claro, se encuentran con que no tienen herederos. Porque yo fui bombero de los 16 años, cuando tenía 20 y tantos, mi hijo ingresó también al Cuerpo de Bomberos. Había un ejemplo familiar. Pero él más encima no tenía hijos hombres, tenía hijas mujeres. Entonces no hubo herederos, no hubo descendientes de bomberos. Entonces, ¿qué pasó? Al poco andar, en 1900, ya por problemas políticos, 4 años después que se fundó el Cuerpo de Bomberos, se funda la segunda compañía, constituida por los sectores más democráticos de la sociedad de esa época. Participaron allí algunos proliberales y otros del Partido Democrático, que se llamaba, y radicales, pero que en ese tiempo eran democráticos, y quedan los conservadores en la primera compañía, los pocos viejitos que quedaban. Y estos, entonces, como se les fue la mitad de la gente para fundar la segunda compañía, más los otros que llegaron de afuera, empezaron a necesitar personal. Empezaron a llevar a sus inquilinos, a sus mozos de casa, a sus trabajadores, porque todos tenían campo en los alrededores, tenían el que le hacía la leña, el que le picaba la leña, el que le ordeñaba las vacas, el que le hacía aseo a la casa, el que le hacía la huerta, el que le podaba los árboles, qué sé yo. Entonces empezaron a llevar. Surtiendo tal resultado que en pocos años, los 10 años, los 15 años, la primera compañía que había nacido de manos de los más poderosos se había ido transformando lentamente en una compañía de obreros. Como gran cosa, después conquistaron al zapatero, al sastre, qué sé yo, al cantinero, para que también se incorpore a la compañía. Entonces se transformó en una compañía de obreros, la primera compañía. Y como compañía de obreros, pensemos en 1915, 1920, ¿quién era obrero? Los que recogían la basura en las calles en carretas, los que hacían los fletes desde el puerto en carretones a las poblaciones o a los lugares donde estaba el comercio, los que trabajaban de picadores de leña o acarreadores de leña o acarreadores de agua, porque ni siquiera había agua potable en Castro hasta 1916. Chonchi tuvo agua potable en 1905, Castro en 1916. Entonces, los obreros eran aquella gente que no tenía estudio, que dependía de su fuerza para poder prestar un servicio y como tal, qué sé yo, ganarse unos pesos. Y mucha de esa gente, entonces, era la que entró al Cuerpo de Bomberos, a la primera compañía, a prestar servicio como bombero. Entonces, cuando llegaban al directorio general, rápidamente nació la tercera compañía también, y llegaron al directorio general, no lo tomaban ni en cuenta.
Y durante años no lo tomaron ni en cuenta. Nació la segunda compañía, nació la tercera, al par de años que nació la tercera, ya la tercera tuvo carro, la segunda compañía ya tenía 2 carros de estos de vapor, qué sé yo, uno a petróleo y otro a vapor, pero carros tirados por caballo o por seres humanos, ¿cierto? En 1927 llega el primer carro, el automóvil bomba, para la tercera compañía. Ya en 1933 nace la cuarta compañía, a par de años ya tiene también su carro. Y recién cuando la primera compañía cumple 70 años de vida, ¿se acuerdan de ellos? Que también necesitaban un carro porque era la compañía del trabajo duro, por la escala, las hachas, subir a techo, destechar, salvataje de los elementos, etcétera, etcétera, y tenían que correr con sus escalas al hombro. Entonces, a mí me tocó correr con los escalas al hombro, yo ingresé el año 63. Recién en el año 66 se hizo el esfuerzo y se invirtió en la primera compañía y se les compró el chasis de un carrito Ford, un F600, ¿cierto? No sé, sí. Tenemos edad, sabemos un F600, ¿cierto? Y se mandó a carrozar al Politécnico, a la Escuela Industrial, que era ese tiempo que le hizo la puerta de escala, unos cajones para asientos que servían para guardar materiales en su interior, etcétera, etcétera, y para llevar personal, para poner un ataúd de los muertos, etcétera, etcétera. Recién, a los 70 años de fundado, esa compañía tuvo su primer carro. Recién el año 82, bueno, a esta compañía la disolvieron en el 90, porque nadie quería ingresar, porque se había transformado en una compañía de obreros, efectivamente, entonces uno no podía andar escogiendo los obreros que ingresen, y porque había una orden del día del año 22, que en los años 70 todavía estaba efectivo, que decía, la primera compañía estará constituida por los obreros de la ciudad, la segunda compañía por los jóvenes de la ciudad, la tercera compañía por la gente de la tercera edad, que tenga suficiente pecunio como para autofinanciarse. Entonces, y la cuarta compañía fue la compañía de los comerciantes de Calle Blanco y Lillo, y nacieron en Lillo justamente. La quinta nace en los años 60, el 59, con los empleados y oficiales, qué sé yo, el notario, el médico, un personaje importante de la comuna. Entonces, siempre se acusaba a esta compañía de que era una compañía menos vistosa, que en los desfiles llegaba con 5 personas, qué sé yo, pero a la hora de trabajar lo primero estaba presente allí, en todo, era lo que se sacaba en la mugre, porque eran obreros acostumbrados al trabajo, claro. No les importaba romper su propia ropa, ese tiempo no había uniformes de trabajo, y alguno iba al incendio con los zapatos que estaba, con el bullino, con el pantalón que estaba puesto, o sea, era su ropa, su esfuerzo, su ejercicio, lo que valía. Bueno, yo escribí esta reivindicación histórica porque llegué a ser secretario general del Cuerpo Bombero de Castro, o prosecretario general, y tuve acceso a los libros de actas de aquella época, y empecé a mirar, a leer las actas, una por una, repasar, y descubrir que se hacía reuniones de directorio, la compañía decía, asistió el director y el capitán de la primera compañía, fulano y fulano, nada más, y no había alguna intervención pequeña. ¿Qué solicita al director de la primera? Mire, señor superintendente, venimos a solicitar que tenga bien repararnos la escala de acceso al segundo piso. Salían 6 meses de demora para que le den plata para reparar la escala. Hubo años en que le compraron una ampolleta que se había quemado, de las 4 que tenía el cuartel, y es una cuestión mínima. De hecho, hice un juego no sé cómo se llama el sistema que se usa en informática, qué sé yo, se me escapa en este momento, pero hice una planilla Excel, ¿cierto? Tomé 10 años al azar, pero entre esos 10 años al azar, incluí los 2 años en que la compañía recibió plata, que fue el año 36, cuando tuvimos el último superintendente de la primera, porque
venía pasando por una grave crisis el cuerpo de bomberos, y por lo tanto cada vez que había crisis buscaban a algunos de los fundadores vivos, para que con su presencia, su honorabilidad, qué sé yo, pongan orden y devuelvan el prestigio al cuerpo de bomberos. Entonces el año 36 fue superintendente un señor Antonio Cárcamo García, que había sido fundador, uno de los últimos en morir, y él como superintendente consiguió destinar fondos para que se compre un terreno para el cuartel de la primera compañía, ese que está frente a Investigaciones de Chile, en la calle O'Higgins, por supuesto, a continuación del cuartel general, qué sé yo, un galpón viejo que hay ahí, que están a punto de molerlo porque se acaba de ganar un proyecto para la quinta compañía que se instaló allí. El 36 se compró ese terreno que costó 4.136 pesos, 4.000 pesos el costo del terreno, 136 pesos los gastos notariales. El 37 se invirtieron 9.000 pesos en la construcción del cuartel, y el 38 se invirtieron 1.200 pesos en el sistema de agua potable, la electricidad y las terminaciones del cuartel. Fueron los años en que más se invirtió, y sumado esos 3 años, los únicos años que se invirtió algo, más otros 7 de atrás o de adelante en la continuación, en total tenemos que del porcentaje de recursos que le ingresaban al cuerpo bombero y que destinaba a las compañías, la primera compañía recibió el 3,4%, sumando la compra del terreno, la construcción del cuartel, que era una cantidad fabulosa, etcétera, etcétera. Y ese cuartel no lo usamos nunca, porque estuvo habilitado el año 37 cuando se produce la época de los grandes incendios en Castro. Entonces se nos obliga a arrendar el cuartel a un diputado del Partido Nacional que estuvo 4 años instalado y 5 años y no pagó nunca un peso de arriendo hasta que nos pilla el terremoto del 60, el cuartel queda demolido prácticamente y se transforma en una bodega. Y se construye allá el 62, el cuartel ese que está en la plaza, y ahí llegan a la primera compañía en un sucucho, una salita que era mucho más chica que esta, para que se reúnan 30 voluntarios, y teníamos que reunirnos. Bueno, entonces, esta compañía fue muy maltratada, pero por su procedencia social, no por su incapacidad para responder ante emergencias. Y ese es el punto central que abordo en ese libro, por ejemplo. Que no lo tengo aquí a la vista, que ando con un solo libro. Y los libros de poesía son diversos, pero eso no, la gente no le interesa mucho, pero después tengo, por ejemplo, un libro de plantas medicinales. A mí me ha interesado siempre poner a la mano de la gente los saberes, la historia, el rescate de valores, o sea, poner en su lugar la historia, digamos. Entonces escribí ese libro. Ñancúpel es eso, una defensa de un personaje, no una defensa, yo no lo defiendo, yo no digo si sí o si no, yo estoy seguro que sí, que efectivamente debe haber cometido uno o dos crímenes, pero no 99. Sí. Miren, lo acusan del asesinato de un capitán de la Jilguero que desapareció por allá por 1849 por Ancud, por Puñihuil, por detrás, Guabún, esos sectores. Pero este hombre nació en 1840 y no sé cuánto, 49 justamente, el año que nació. Entonces... No calza. No calza. Claro. Cualquier naufragio que había, cualquier desaparición de lancha, cualquier... Ñancúpel. Y eso salía en los diarios El Observador, El Católico, La Cruz del Sur después, a partir de 1880, qué sé yo. Y esas páginas se leían en los púlpitos de la iglesia. Entonces la gente que salía ahí, en la voz del padrecito, es sagrada, él no va a mentir, dice la verdad. Y llegaban con las historias de su casa y lo desparramaban. Entonces así se funda la honra de las personas. Bueno, escribí ese libro de plantas medicinales de Chiloé, que lo tengo agotado, viene una tercera edición, se llama Plantas alimenticias y medicinales presentes en Chiloé, un trabajo de investigación bastante largo. Después de eso escribí otra investigación respecto a la literatura que se llama 100 años de literatura en Chiloé. En realidad son como 110 años que abarqué, porque Chiloé no se encuentra presente, no se encontraba presente en los ámbitos del recuento literario del país. ¿Sí? Pues se habla de la zona central, de Santiago, de los autores de aquí y de allá, pero de Chiloé, salvo Rubén Azoka, que escribió Gente en la Isla por allá por 1934, que se hizo bastante famoso en su época, después Coloane, que apareció por los 60, 70 por acá. Se supone que Chiloé no pasa nada, pero resulta que en Chiloé el primer autor, Antonio Borges Solar, ya había publicado su libro, el primer libro de poesía, se me escapa el nombre en este momento, ¿cierto? En 1899, en Ancud, publicó allá en Ancud.
Y como él, entonces hay otros 60 y tantos escritores que sí han publicado desde 1899 hasta 1910, conté yo, ahí paré el libro, ¿cierto? Son 63 autores. Y entonces hice un registro cronológico, un registro bibliográfico de autores, ¿cierto? Con una presentación, un breve estudio crítico en algunos casos, qué sé yo, y una exposición de sus trabajos. En el caso, algunos son cuentistas, otros son poetas, otros son investigadores, qué sé yo, pero todos los que aportaron creatividad desde el punto de vista de la literatura están incorporados ahí. Y por el orden cronológico, diríamos. 100 años de literatura en Chiloé, que ni siquiera me lo han comprado por la corporación. Así que, y he publicado otros libros, por supuesto. A ver qué más se me escapa, un libro de cuentos, Historia del País de las Aguas, otro libro magacinesco, le llamo yo, o sea, que tiene una serie de saberes, que se llama Chiloé, Última Frontera de los Sueños, que hago una especie de descripción territorial, histórica y cultural de Chiloé, partiendo desde Ancú para el sur, por un capítulo para el tema de las plantas medicinales, por un capítulo para los mitos y costumbres de Chiloé, primero una introducción histórica, qué sé yo, etcétera, etcétera, la fundación de la ciudad y después los usos y costumbres de los chilotes, etcétera, hasta llegar en las últimas páginas, pero está atrasado por supuesto, porque eso se publicó en 1998, si no me equivoco, y se agotó esa edición y de ahí no la he hecho más. Una especie de invitación a recorrer determinados lugares de la provincia, inclusive dándole direcciones de restaurantes, de lugares que en ese momento existían en Chiloé que podían ser atractivos para esto sin ningún peso de ningún restaurante, lo menciono porque sí, no, porque había que ser justo, claro. Una especie de guía cultural para los chilotes, para los visitantes. Fueron 3.000 ejemplares, se agotaron en 2 veranos. El problema es que me financió un particular, un dueño de un puesto en el mercado de Castro, me financió y a mí me dieron 150 ejemplares, entonces de esos 150 ejemplares no me queda ni uno, tengo uno, y no me he decidido a hacer una segunda edición porque tendría que revisar varias cosas y volver atrás. Claro. Y sigo haciendo investigaciones y trabajo, por supuesto, y yo trabajo en eso. Bueno. Queremos agradecer al compartido con nosotros, sé que quedaron temas sí, por supuesto. Pero vamos tenemos pendiente el encuentro de escritores, del que vengo, y yo voy a traer seguramente, o voy a llamar para que conversemos de ese tema en otro momento. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos en el canal y bueno, están las puertas abiertas para... Gracias a usted, para mucha gente es posible que sea aburrido esto, pero yo espero haberlos entretenido y no le estoy contando mentiras, estoy diciendo la verdad. Me van a encontrar siempre disponible para lo que sea. Voy a los colegios, doy charlas, me gusta mucho tratar de acercar a los chicos a la lectura, así que si alguien está interesado, búsqueme, llámeme. En todos mis libros aparece, bueno, ya aparezco en el Facebook. Búsqueme por Facebook y ahí estoy completo, Mario Contreras Vega. Muchas gracias, Mario. Gracias, José.